Bienvenidos a nuestro análisis detallado de hoy. Nos adentramos en el Registro Federal de EEU, del 17 de octubre de 2025. Puede parecer, bueno, un documento oficial denso, ¿verdad? Pero está repleto de información clave que afecta a muchísimos sectores. Así es. Nuestra tarea aquí es extraer las claves, los detalles más reveladores y, claro, las implicaciones de estas publicaciones oficiales. Hoy tenemos sobre la mesa, pues mira, desde propuestas significativas en la ley de patentes hasta decisiones cruciales de la Administración para el Control de Drogas. La DEA, sí. Eso es. Y pasando por actualizaciones del servicio postal y más cosas. Es como, digamos, una forma directa de entender qué se cuece en las agencias federales. El registro federal funciona como el boletín oficial donde se publican regulaciones y avisos legales de forma estandarizada. Hoy veremos cómo acciones aparentemente técnicas, muy específicas, tienen un impacto muy real en la innovación, en la seguridad pública, en la economía. Vamos a desgranar las propuestas, notificaciones y decisiones más relevantes de esta edición. Pues sí, vamos a ello. Empecemos por algo que toca directamente el corazón de la innovación. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la USPTO, propone modificar las reglas para un procedimiento llamado Revisión Interpartes, o IPR. Suena técnico, pero parece importante. ¿Qué problema intentan solucionar aquí exactamente? Pues mira, el núcleo del problema son los desafíos múltiples y a menudo simultáneos a la validez de una misma patente. O sea, imagínate que tienes una patente y te la cuestionan no solo ante la propia Oficina de Patentes en su Junta de Apelaciones, la PTAP, sino también en los tribunales federales. Y todo al mismo tiempo o uno detrás de otro. Según la USPTO, esto crea una incertidumbre enorme. Y supongo que eso encarece todo el proceso y desincentiva, ¿no? Es como una especie de acoso legal a la patente, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Aumenta los costes de litigio de manera brutal. O sea, justo lo contrario de lo que pretendía la ley America Invents de 2011, que creó el IPR para ser, en teoría, una alternativa más rápida y barata. Claro. Y lo más importante, debilita la confianza en el valor de una patente. Si una patente puede ser atacada constantemente desde varios frentes, pues ¿quién va a invertir el capital necesario para desarrollar esa invención y llevarla al mercado? Claro, la seguridad jurídica es fundamental para la inversión, y esto afecta más a unos que a otros. Sí, la USPTO señala que perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas innovadoras. A menudo no tienen los recursos en músculo financiero para defenderse de estos ataques múltiples lanzados por competidores mucho más grandes. Entiendo. Las cifras que dan son bastante elocuentes, fíjate. Históricamente, más del 54% de las peticiones de IPR han sido parte de desafíos múltiples contra la misma patente. Más de la mitad. Sí. Y más del 80% tienen litigios paralelos en tribunales o en la Comisión de Comercio Internacional, la ITC. Más de la mitad son ataques repetidos y el 80% van en paralelo con juicios. Esas cifras son muy llamativas. Entonces, ¿qué cambios concretos proponen para frenar esta situación? Veo que se centran en la sección 42108 de sus reglas. Correcto. La idea es limitar las circunstancias en las que se iniciará un IPR. Lo podemos agrupar en varios puntos clave. Primero, buscan evitar la repetición de argumentos. Proponen una estipulación obligatoria. ¿Una qué? Perdona. Una estipulación obligatoria. O sea, quien pida el IPR debe comprometerse a no usar los mismos argumentos de invalidez basados en novedad u obviedad, las secciones 102 o 103 de la ley, en otros foros como tribunales o la ITC. Básicamente le dicen, elige dónde das la batalla con estos argumentos, pero no en todas partes a la vez. Entendido. Forzar a elegir un único foro para los mismos argumentos. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, quieren respetar las decisiones previas. Proponen no iniciar un IPR si la validez de esa misma reivindicación de la patente o una independiente de la que dependa ya ha sido confirmada. Confirmada en una decisión final de un tribunal federal, de la ITC, o incluso en una decisión final de la propia PTAB en otro procedimiento, ¿sabes? Otro IPR, una revisión posconcesión o PGR, un reexamen. La única salvedad es si esa decisión previa fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. Parece lógico, sí. Evitar juzgar lo ya juzgado, vamos. ¿Y qué pasa con los litigios que están ocurriendo al mismo tiempo? Ese es el tercer punto. Evitar carreras paralelas. No se iniciaría un IPR si es probable que un tribunal, la ITC o la propia PTAB, en otro caso, vayan a emitir una decisión sobre la validez de la patente antes de que termine el IPR.
Intentan prevenir decisiones contradictorias o que un proceso quede, bueno, obsoleto antes de terminar. Vale, entonces buscan canalizar los argumentos, respetar decisiones anteriores y evitar procesos redundantes. ¿Hay alguna válvula de escape? ¿Alguna excepción? Contemplan una excepción muy limitada para circunstancias extraordinarias, y la decisión recaería personalmente en el director de la USPTO, fíjate. O sea, muy arriba. Sí, piensa en casos de mala fe demostrada en un desafío previo o un cambio radical en la ley aplicable por el Tribunal Supremo. Pero es importante, no valdría como circunstancia extraordinaria el simple hecho de tener nuevos argumentos o pruebas que se podrían haber presentado antes. Es una puerta muy estrecha. Parece que realmente quieren que el IPRGR vuelva a ser esa alternativa eficiente y no una herramienta más para desgastar patentes. ¿Cuál es la justificación global que dan para todo esto? Argumentan que estos cambios traerán más equidad, eficiencia y predictibilidad al sistema de patentes. Esperan fortalecer los derechos de patente, lo que consideran esencial para fomentar la inversión y la innovación, sobre todo en sectores tecnológicos punteros. Claro. Además, señalan que permitiría a la PTAB, su Junta de Apelaciones, liberar recursos para centrarse en otras tareas importantes, como resolver más rápido las apelaciones de los exámenes de patentes, los ex parte appeals, algo crucial para los inventores que esperan saber si su invención será patentada o no. Y mencionan el impacto administrativo. Quiero decir, ¿costará más presentar estas peticiones ahora? Sí, hacen una estimación bajo la Ley de Reducción de Trámites, la Paperwork Reduction Act. Calculan que preparar esa nueva estipulación obligatoria añadirá aproximadamente 1 hora de trabajo por petición de IPR. 1 hora más. Sí, un coste adicional que ellos consideran menor comparado con los potenciales ahorros de evitar litigios múltiples y prolongados. Interesante cómo buscan reequilibrar el sistema. Y curiosamente, mientras proponen estos cambios, también anuncian la retirada de otra propuesta relacionada con los IPRs, ¿verdad? Una que publicaron en abril de 2024. Exactamente. Esa propuesta anterior también tocaba temas como la discreción de la oficina para iniciar IPRs, especialmente en casos de peticiones seriales o paralelas. Pero la han retirado formalmente. ¿Y se sabe por qué? Bueno, la razón oficial es evaluar acciones futuras a la luz de las prioridades actuales de la Administración. Esto sucede después de recibir una avalancha de comentarios públicos, más de 3.900 comentarios. Vaya tela. Eso demuestra que este tema levanta pasiones y hay mucho en juego. Sin duda. Refleja la enorme complejidad y el debate constante sobre dónde trazar la línea. ¿Cómo equilibras la necesidad de poder invalidar patentes que nunca debieron concederse con la necesidad de dar estabilidad y seguridad a los derechos de patente que sí son válidos y fomentan la innovación? Es un tira y afloja permanente en el sistema, vamos. Dejamos las patentes, entonces, y cambiamos de tercio completamente. El registro de hoy también trae varias decisiones finales de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Decisiones sobre los registros necesarios para manejar sustancias controladas. Parece que hay un poco de todo, revocaciones, denegaciones e incluso alguna concesión inesperada. Así es. Estas decisiones ilustran muy bien cómo la DEA aplica la ley de sustancias controladas para prevenir el desvío y el abuso, analizando cada caso individualmente. Tenemos varios ejemplos concretos hoy, pues vamos a verlos. Empezamos por las revocaciones. Tenemos a Grace C. Jonita N.P. Sí es una enfermera practicante, nurse practitioner. Se le revoca su registro DEA. La razón principal es bastante directa: falsificación material en su solicitud de renovación. Mintió en la solicitud. Sí, mintió sobre su elegibilidad para una exención de tasas. Afirmó que trabajaba para una institución pública exenta cuando ya no era el caso. Además, no respondió a la orden de la DEA para justificar su caso, lo que llaman Order to Show Cause, así que la decisión se tomó por incomparecencia, por default. Un caso claro de falsedad en la solicitud. El siguiente, Hovick Pharmacy, parece más complejo, ¿no? Mucho más. Es una farmacia en Texas a la que también se le revoca el registro. La conclusión de la DEA es que dispensó sustancias controladas de forma indebida, incumpliendo lo que llaman su responsabilidad correspondiente de asegurar que las recetas son legítimas. Lo fascinante aquí es el nivel de detalle que expone la DEA sobre las banderas rojas, las red flags, que la farmacia ignoró. ¿Qué tipo de señales ignoraron?
Suena grave. Varias y muy serias. Dispensaban repetidamente cócteles de medicamentos conocidos por su potencial de abuso: hidrocodona, carisoprodol, alprazolam, prometacina con codeína. Uf, Detectaron patrones de prescripción sospechosamente idénticos para múltiples pacientes, dispensaban continuamente grandes cantidades de medicamentos como la prometacina con codeína, muy buscada en el mercado negro, y observaron pharmacy shopping, es decir, pacientes que iban saltando de farmacia en farmacia. suena a negligencia grave como mínimo. O a mirar para otro lado deliberadamente. Pero va más allá. La DEA encontró pruebas de que la farmacia era consciente de que un reclutador estaba usando recetas obtenidas fraudulentamente para personas que él mismo captaba con el único fin de revender los medicamentos ilegalmente. Increíble. Es más, incluso uno de los farmacéuticos le prestó dinero a este reclutador para que pudiera pagar las visitas médicas de las personas reclutadas. Madre mía. Eso ya roza la complicidad directa. ¿Cómo acabó el caso? Pues la farmacia retiró su solicitud de audiencia justo antes de que se celebrara, lo que en la práctica supone aceptar la revocación sin lucharla. Entendido. Casos bastante claros de mala conducta estos dos. Pero mencionaste una concesión sorprendente, la de Shannon Wagner, DO. ¿Qué pasó ahí? Este es el caso que, rompe un poco el patrón. Shannon Wagner es una doctora en osteopatía. La DEA inicialmente propuso denegar su solicitud de registro. El motivo era muy serio. Había sido condenada penalmente por aceptar sobornos, kickbacks, relacionados con servicios médicos y por presentar una declaración de impuestos falsa. Condena penal. Sí, y como resultado de esa condena, fue excluida obligatoriamente de participar en los programas federales de salud Medicare y Medicaid. Una condena y exclusión federal. Suena motivo más que suficiente para denegar un registro DEA. ¿Qué hizo cambiar la balanza entonces? Pues se celebró una audiencia ante una jueza administrativa, una ALG. Tras evaluar todas las pruebas y testimonios, la jueza recomendó conceder la solicitud de registro. Y la decisión final de la DEA, la que se publica hoy, adopta esa recomendación. La pregunta clave es ¿por qué? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la justificación para darle una segunda oportunidad con un historial así? La decisión final pone énfasis en varios factores clave. Primero, la aceptación total e inequívoca de responsabilidad por parte de la doctora Wagner. Segundo, las medidas correctivas significativas que demostró haber tomado. Cumplió su pena de prisión, trabajó en empleos no médicos, recuperó su licencia médica, primero limitada, luego completa, en Wisconsin, mantuvo formación continua y pagó la restitución económica impuesta. O sea, un camino de rehabilitación claro. Eso parece. Y tercero, y muy importante, el tiempo transcurrido. Más de 13 años desde que cometió los delitos. La DEA concluyó que los objetivos de disuasión, tanto para ella como para otros profesionales, ya se habían cumplido y que su rehabilitación era genuina. Es un caso que muestra que la rehabilitación, el tiempo y la aceptación de responsabilidad pueden pesar mucho. Interesante. ¿Hay algún otro caso hoy en la DEA? Sí, el de David S. Pecora, un asistente médico PA. A él sí se le deniega la solicitud de registro. Y aquí se combinan dos motivos graves. Primero, falsificación material, pero además repetida en múltiples solicitudes a lo largo de los años. Reincidente en la falsedad, digamos. Exacto. Ocultó suspensiones previas de licencias médicas en varios estados y también que había entregado voluntariamente registros DEA anteriores. Y segundo, se consideró que concederle el registro sería inconsistente con el interés público, dado su historial documentado de desviar sustancias controladas para su propio uso y abuso. Mencionan zolpidem, carisoprodol, incluso propofol. Propofol, vaya. Sí. Este caso también se resolvió por incomparecencia. No se presentó a defenderse. El contraste entre el caso Wagner y el caso Pecora es muy revelador. Muestra que la DEA no solo mira el pasado, sino también la honestidad actual y las acciones correctivas. La transparencia y la demostración de cambio parecen ser cruciales. Totalmente. Dejamos estas decisiones de la DEA, que a menudo involucran historias personales complejas, y pasamos al mundo postal. Parece que hoy hay noticias tanto del regulador, la Comisión Reguladora Postal, PRC, como del propio Servicio Postal, USPS. Así es. Por el lado de la PRC, el regulador, anuncian que han recibido varias solicitudes del USPS sobre acuerdos de servicio negociados, los NSAs.
Estos son básicamente contratos a medida con tarifas especiales para grandes clientes. Ah, para empresas que envían mucho volumen. Eso es, clientes que envían muchos paquetes o correo usando servicios competitivos del USPS, como Priority Mail o envíos internacionales. Algunos son acuerdos nuevos, otros modifican contratos existentes. La PRC abre ahora plazos para que el público pueda comentar sobre la mayoría de ellos, como parte de su labor de supervisión. O sea, la PRC vigila que estos tratos especiales a grandes clientes sean justos y no perjudican al sistema en general. ¿Y qué hay del propio USPS? ¿Qué anuncian ellos? El USPS anuncia una modificación en uno de sus sistemas de registros, SOR, bajo la ley de privacidad. Concretamente, actualizan el sistema llamado General Legal Records, el SOR 600.100. ¿Y qué cambia en ese sistema de registros legales? ¿Qué implica? La principal novedad es la implementación de un nuevo portal electrónico centralizado. A través de este portal, los ciudadanos podrán presentar reclamaciones por daños y perjuicios contra el USPS, lo que se conoce como tort claims, bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, FTCA. Ah, para reclamar si has tenido un problema o un accidente o algo así relacionado con el servicio postal. Exacto. Esto moderniza el proceso, que antes era más descentralizado y dependía mucho del papel. Una digitalización de trámites, buscando más eficiencia, imagino. Sí, tiene sentido. El aviso en el registro federal detalla qué tipo de información se recogerá en este portal. Datos del reclamante, detalles del incidente, informes médicos o policiales si son pertinentes, etc. También especifican las medidas de seguridad para proteger esos datos y los plazos de conservación. 7 años para las reclamaciones administrativas y 5 años si el caso acaba en litigio. Es un ejemplo claro de cómo las agencias federales intentan modernizar sus procesos. Además de estos temas principales, el registro federal siempre incluye otros avisos más breves, algo que destacar rápidamente de la edición de hoy. Sí, hay algunos avisos de rutina, pero relevantes para ciertos sectores. Por ejemplo, un aviso de reunión, bajo la Sunshine Act, de la Comisión Federal Reguladora de Energía, la CERC. La reunión se celebró ayer, 16 de octubre, y trataron temas de electricidad, gas y asuntos administrativos. Vale, la FERC. Algo más en esa línea. También se anuncia una reunión de la Junta Federal de Inversión de Ahorro para el Retiro, la FTID. Esta es la junta que administra el Thrift Savings Plan, el plan de ahorro para la jubilación de los empleados federales, algo parecido a un plan 401(k) aquí. Ah, el plan de pensiones de los funcionarios federales. Eso es. Su reunión es el 28 de octubre y discutirán informes de participación, estrategias de inversión y bienestar financiero. Y finalmente hay una declaración administrativa de desastre de la Administración de Pequeñas Empresas SBA para el estado de Arizona. Esto probablemente active programas de préstamos y ayudas para las empresas afectadas allí por algún evento reciente. Son los engranajes del día a día de la Administración Federal, ¿sí? Y para cerrar, como es costumbre, suele haber algún documento presidencial, ¿no? Correcto. La edición de hoy incluye la Proclamación Presidencial 1983. Esta proclamación designa a un Día Nacional de Recuerdo para Charlie Kirk. El Registro Federal actúa simplemente como el vehículo oficial para publicar el texto íntegro de esta proclamación. Bien, pues hemos cubierto bastante terreno del Registro Federal del 17 de octubre de 2025. Desde la propuesta de la USPTO para reformar las revisiones de patentes, buscando un equilibrio más eficiente, hasta las decisiones de la DEA, que muestran desde la tolerancia cero con la falsedad hasta la posibilidad de rehabilitación. Sí, pasando también por la modernización de procesos en el servicio postal y otros avisos regulatorios. Exacto. Es una buena muestra de la actividad regulatoria diaria, a menudo invisible para el gran público. Aunque estos documentos puedan parecer áridos, muy técnicos, establecen reglas que impactan directamente en cómo se fomenta la innovación, cómo se controla el acceso a medicamentos peligrosos, cómo funcionan servicios esenciales como el correo o cómo se responde a desastres. Es la maquinaria del gobierno federal en funcionamiento constante, efectivamente. Y nos deja reflexionando sobre las tensiones inherentes, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de la USPTO busca eficiencia y predictibilidad en las patentes, pero podría dificultar en exceso la eliminación de patentes realmente débiles que no deberían haberse concedido. Claro, ese es el eterno debate. O en los casos de la DEA, cómo se equilibra la protección del público con la posibilidad real de una segunda oportunidad para profesionales que han fallado gravemente en el pasado. Son preguntas fundamentales.
cómo diseñamos y ajustamos estos sistemas regulatorios para que sean eficientes, justos y sirvan verdaderamente al interés público. Los documentos de hoy, con sus propuestas de cambio y sus decisiones caso por caso, son un reflejo de ese desafío constante. El desafío de gobernar en un mundo complejo, buscando siempre el equilibrio adecuado entre reglas claras, flexibilidad y consecuencias. Sin duda, es algo sobre lo que seguir pensando. Mucho que analizar.